de continuar con lo que sigue, ¿alguien tiene algo para preguntar? Como decía Julio, sin vergüenza, sí, el objetivo es que ustedes se lleven algo de la clase, y si no lo hacen ahora, realmente este momento es un tiempo perdido, ¿sí? Porque después van a tener que sentarse de cero con bibliografía, que quizás va a ser compleja, van a tener que hacer consultas ahí, eh, así que por ahí, si tienen alguna duda, dicen, bueno, a ver, no sé ni de qué está hablando esta tipa, pregunten, volvemos a repasar algunos de los conceptos, no sé, definición, lo que sea, entonces algo de la clase ya se pueden llevar, y cuando hagan ustedes la lectura bibliográfica oportuna, ya tienen al menos algo, digamos, saben qué es lo que están por leer, digamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo, por más que sea que piense por ahí que es mega tonta, quizás sea la duda de varios, digamos, y por ahí le puede servir a muchos de sus compañeros aclarar ese tema. ¿No hay ninguna? ¿Hay hay algún tiempo estipulado? O sea, depende de cada, no sé si dependiendo de cada enfermedad o no, para tipo hacer el destete antes de que se produzca una infección. ¿Cómo puedes repetirme? Si hay un tiempo estipulado, tipo, por ejemplo, no debemos pasar más de 4 semanas con la ventilación mecánica, si no puede producirse una infección. Claro, no, Tipo, es un no hay, tiempo está, estable, tipo, está o bien, por eso depende de la enfermedad. todavía a esa fase, digamos, de la clase no llegamos, pero no hay un tiempo en el que vos digas, listo, el paciente no puede estar más de 3 semanas porque si no pasa tal cosa. Lo que se sabe es que cuanto más tiempo permanezca en ventilación mecánica, más complicaciones va a tener el paciente, ¿sí? Que era estas que habíamos mencionado, relacionadas con la vía aérea, ¿sí? O sea, el riesgo de prolongar la ventilación mecánica nos aumentan las lesiones, nos aumentan todos los procesos infecciosos que pueda sufrir el paciente, nos aumenta costos y nos aumenta mortalidad, ¿sí? Si este paciente, por ejemplo, que yo se lo saqué antes de tiempo, tengo que volver a instaurar una vía aérea artificial y volver a conectarlo a un respirador, me va a pasar lo mismo acá, porque es muy probable que este paciente vuelva para atrás y de nuevo pase más tiempo en ventilación mecánica, de nuevo se infecte y de nuevo tenga más chances de morirse, ¿sí? Entonces, no hay un punto de corte donde nosotros decimos, no podemos pasarnos de 3 semanas por tal cosa. Lo que sí se sabe es que cuanto más días permanezca ventilado el paciente, más riesgo de todo esto va a tener, ¿sí? No, gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, existe por así decirlo, un ABC o una serie de criterios o que yo tenga que ver en el paciente para decir si este paciente está para una extubación Exacto, o... lo vamos a ver ahora más adelante, por eso hice bastante hincapié en esta línea de tiempo para que ustedes se puedan ubicar el paciente agudo que ingresa y el paciente que comienza a mejorar, ¿sí?, su cuadro, y de acá en adelante es donde nosotros empezamos a tener un rol más protagónico con el destete, y lo íbamos a ver más adelante, ¿sí? Y volverme a recordar esa duda si por ahí con lo que te digo, lo que cuento, no te queda claro, ¿sí? Haceme acordarlo. Perfecto, gracias. Eh, ¿Algo más o continuamos con interacción? Bueno, continuando con esto, vamos a hacer un ejemplito, digamos, lo que tienen que comprender es, nosotros tenemos hasta ahora un paciente que por X motivo necesitó un respirador, ¿sí? Ese paciente pasó 15 días respirando solo con esa máquina. A nivel muscular sufrió un montón de trastornos que lo dejaron muy atrofiado, con poca capacidad de generar fuerza a sus músculos, y además tiene un montón de otras alteraciones porque estuvo sedado, está con edema todo el cuerpo, entonces su capacidad para ventilar solo está disminuida, ¿sí? Y por otro lado, tenemos estos factores que son los factores que se oponen, si se quiere, a
o sea, la carga es a la que se enfrentan los músculos, ¿sí? Es lo que ellos tienen que vencer para poder generar ganancia de volumen, ¿sí? Para ingresar determinada cantidad de aire adentro del sistema respiratorio. ¿Está? Bueno, esto más o menos ya lo habíamos hablado, y justo cuando se cortó la charla estaba haciendo un ejemplo, que imagínense un paciente que ingresó por un cuadro asmático, justo en esta época. El paciente estuvo, imagínenselo, sedado, o sea, totalmente dormido durante 15 días, conectado a un respirador. No estuvo muy bien nutrido, y esos 15 días estuvo totalmente planchado con fármacos, así que tiene un súper trastorno muscular, está súper débil toda su musculatura, y la musculatura respiratoria incluida. Y por el lado de las cargas, tenemos que es un paciente que está ansioso porque no sabe dónde está, no sabe qué le pasó, porque recién se está despertando de la sedación. Encima dijimos que era asmático, entonces está con un cuadro de broncoespasmo, y la kinesióloga que lo atendió no lo aspiró bien, tiene bastantes secreciones, tiene broncoobstrucción porque tampoco se le hizo muy bien los aerosoles. Entonces tenemos un paciente con mucha carga, ¿sí? Cargas obstructivas, y también una demanda ventilatoria alta, porque el paciente está con mucho miedo y está completamente sin capacidad de responder los músculos, ¿sí? Entonces, esta interacción entre carga y capacidad es la que nos va a determinar la dificultad en el proceso para que el paciente logre salir del respirador. ¿Más o menos se entendió esto? Es una interacción todo el tiempo, ¿sí? Acuérdense que yo les había dicho que el destete era la transición desde la ventilación mecánica hacia la ventilación espontánea. O sea, lo que nosotros hacemos es que la ventilación retorne hacia los músculos respiratorios, ¿sí? El tiempo que el paciente está ventilado, la ventilación la está haciendo el respirador, la máquina, ¿sí? Todo el trabajo respiratorio. Ahora, en esta fase que el paciente ya está mejor, ya se está recuperando, está despierto, lo que yo necesito hacer es pasar todo ese trabajo respiratorio, ese trabajo ventilatorio de esa máquina a los músculos respiratorios, ¿sí? Y es ahí donde entra un poco en rol, más en juego, esta interacción que me va a definir el proceso, ¿sí? Hay distintos tipos de destete, distintas clasificaciones, y esta es la clasificación más empleada, y es una clasificación del 2017 que divide al destete en base a la dificultad del proceso y en base a la duración, ¿sí? Lo divide en 3 tipos: destete simple, destete dificultoso y destete prolongado, y es el que van a ver en toda la bibliografía. El destete simple lo definen como el paciente que pasa una prueba de ventilación espontánea de forma exitosa y se lo puede extubar de forma exitosa en el primer intento, ¿sí? Que aproximadamente representa el 70% de los pacientes y tienen un pronóstico bueno, ¿sí? ¿Cuál sería entonces este paciente? Un paciente que se lo despertó, que resolvió su cuadro agudo por el cual fue ventilado, que se despertó, hice una prueba para ver si podía respirar solo, pasó con éxito esa prueba, ahora vamos a ver cuáles son esos criterios, y tenía fuerza como para toser, entonces retiramos la vía aérea y el paciente respira chocho de forma espontánea, ¿sí? O sea, es un paciente simple, destete simple, un paciente fácil de extubarse. Después tenemos un destete dificultoso, donde el paciente ya requiere hasta 3 intentos de prueba de respiración espontánea o hasta 7 días para lograr el weaning exitoso. ¿Cuál sería este paciente? El paciente se despertó, resolvió la causa, me pareció que podía respirar solo, hice una prueba, falló, lo reconecto al respirador, vuelvo a hacer otra prueba, vuelve a fallar, y en la tercera prueba el paciente lo pasa con éxito, ¿sí? Y todo ese proceso me demoró al menos 7 días, ¿sí? Ese paciente ya tiene un destete dificultoso. Y en último lugar tenemos al destete prolongado, que ya es el paciente que requiere más de 3 intentos para lograr salir del ventilador, o les lleva más de 7 días después del primer intento, ¿sí? O sea, después de la primera vez que yo lo pongo a respirar solo. Este tipo de paciente, el paciente en destete prolongado, ya es un paciente que está con traqueostomía, y ya cambia bastante más la estrategia
que empleamos para destetar a esos pacientes. Y bueno, esta es otra clasificación que ni la miren quizás, solamente se las quería comentar porque es una clasificación nueva del 2017, que lo importante con esta clasificación es que incluye un grupo de pacientes que la clasificación previa deja afuera, ¿sí? Si ustedes ven esta clasificación, toma en cuenta pacientes que pasan una prueba, ¿sí? O sea que acá ya me está diciendo que todos los pacientes que dividió tuvieron intentos de desconexión de la ventilación mecánica con una prueba, ¿sí? Una prueba de ventilación espontánea. Y la realidad, después en el día a día, es que hay un grupo de pacientes que no necesitan hacer una prueba o un intento de separación, ¿sí? No sé si se acuerdan en la primera diapositiva, cuando hablábamos de definición, yo les mencionaba la distinción que hacían algunos autores entre el proceso gradual y el proceso de interrupción de la ventilación mecánica, ¿sí? Y a esto me refería un poco a esto. Hay veces, considerando el motivo que lo llevó al paciente a estar ventilado, el proceso puede ser mucho más fácil, ¿sí? Y yo no necesito retirar el trabajo de forma tan lenta, ¿sí? Sino que lo único que tengo que hacer es apagar el respirador y poner al paciente a respirar solo, ¿sí? Y esos pacientes son, por ejemplo, pacientes que hayan estado con ventilador por motivos quirúrgicos, por ejemplo, algún tipo de cirugía donde el paciente tenga que estar dormido, intubado, y quizás para un monitoreo más cercano baja la unidad de cuidados intensivos, pero no fue intubado y conectado al ventilador por una causa respiratoria, ¿sí? No tiene antecedentes respiratorios, entonces es un paciente mucho más fácil de poder sacarlo del respirador, y en ese paciente lo único que hacemos es interrumpir la ventilación mecánica. Y algunos pacientes ni siquiera hacemos una prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Por ejemplo, en la unidad coronaria, nosotros tenemos un servicio de recuperación cardiovascular donde recibimos pacientes que se operan del corazón a cielo abierto. Por la disposición del quirófano y de nuestra sala de recuperación, todos nuestros pacientes bajan intubados con respirador. Entonces el proceso de destete se hace en la sala de recuperación. Muchos de estos pacientes que tuvieron una cirugía muy buena, que salen estables, que salen con pocas drogas, que se despiertan enseguida y quizás no tengan ningún tipo de complicación respiratoria, yo lo único que tengo que esperar es que el paciente se despierte, ¿sí? O sea, que haya una reversión de la sedación que se empleó y directamente sacarle el tubo, ¿sí? No es necesario hacer toda una prueba y ver si el paciente puede respirar solo, ¿sí? Por eso por ahí hoy les hacía esta diferencia de que hay una gama muy amplia de pacientes en cuanto al destete. Y esta clasificación nueva, que es la clasificación de un estudio epidemiológico WINT, está buena porque nos incluye a un grupo de pacientes que la otra no incluía, que es por ejemplo este grupo, el grupo 0 de no destete, donde no se hace un intento de separación, sino que directamente se saca el respirador. Y otra cosa que nos incluye es el grupo 3 de destete prolongado, o el grupo 3B, que son pacientes que nunca llegan a destetarse, ¿sí? Nunca llegamos a sacarle el respirador. O al día 60, el paciente todavía sigue requiriendo la ventilación mecánica, o incluso el paciente omitó, o el paciente fue trasladado a otro centro. Entonces esta clasificación abarca mucho más a un rango bastante heterogéneo de pacientes, que es lo que sucede en el día a día en la terapia intensiva. Entrando ya un poco más en la fase del proceso de destete en sí, esto ya habíamos visto, ¿sí? Vamos a comentar ahora cómo es habitualmente el proceso usual para retirar el respirador, ¿sí? Nosotros hablábamos hoy de una sospecha de que el paciente está apto para respirar solo y que tengo que evaluar esa sospecha, ¿sí? Y después pasábamos a esta fase donde yo hacía una prueba para ver si el paciente realmente podía sostener la ventilación espontánea. Entonces la estrategia que nosotros usamos, que se usa habitualmente, es esta estrategia conocida como estrategia de 2 pasos. En un primer paso nosotros hacemos una evaluación diaria de la aptitud, estamos acá, en el proceso de internación del paciente, estamos en esta fase,
Y un segundo paso donde nosotros hacemos la prueba formal de ventilación espontánea, ¿sí? Básicamente lo pongo a respirar solo al paciente, ¿sí? Entonces estamos acá. En este primer paso, donde yo todos los días tengo que evaluar al paciente, cuáles son los criterios que tengo que ir a buscar. En primer lugar, lo que se busca es estabilidad clínica, ¿sí? El paciente tiene que tener clara mejoría del cuadro que lo llevó a estar ventilado, ¿sí? Nosotros hoy habíamos dicho que teníamos un paciente que ingresó por un cuadro asmático, ¿sí? Una insuficiencia respiratoria por asma. Este paciente, después de recibir su tratamiento médico adecuado, después de estar intubado, tiene que empezar a resolver la causa como para que yo piense en que es el momento de sacar el respirador. No me acuerdo quién era que me había preguntado algo con respecto a esto, que le había dicho que me lo vuelva a recordar. Sí, sí. Sergio. Yo. Sí, ¿qué me habías preguntado? No, eso sí, hay una serie de criterios que yo tengo que ver en el Ah, paciente perfecto. para... Para decir que está apto, digamos. Bueno, estamos en Claro, esta fase entonces. Lo primero entonces que tiene que quedar claro es que el paciente tiene que tener mejoría del cuadro que lo llevó a estar ventilado, ¿sí? Eso es lo primero. O sea, si yo sigo teniendo al paciente inestable, dormido, con drogas, con fiebre, con un proceso infeccioso, yo no puedo pensar en iniciar el destete con ese paciente, ¿sí? Entonces lo primero es la estabilidad clínica. Y esto tiene en cuenta la situación clínica general del paciente. El nivel de conciencia, habíamos dicho, el paciente sí o sí tiene que estar sin sedantes. Yo no puedo, si el paciente está dormido, no puedo pensar en un destete porque lo que necesitamos en esta fase de destete es que el paciente tenga la capacidad para iniciar el esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Y también les había mencionado el tema de los fármacos que se empleaban, que hay muchas veces que según el tipo de droga que se usa, tenemos muchos efectos residuales, entonces ese proceso se hace bastante más lento, ¿sí? Y perdemos bastante tiempo. Otro de los aspectos que tenemos que controlar es el intercambio gaseoso, y ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Esto tiene que estar corregido, todo el intercambio gaseoso. Los signos vitales tienen que estar dentro de los parámetros normales, o por lo menos dentro de los parámetros adecuados para el paciente en particular, ¿sí? Y acá vemos, lo primero es evidencia de mejoría en la patología que lo llevó a estar ventilado, ¿sí? Cualquier motivo que hizo que el paciente esté con respirador tiene que estar o resuelto o en vías de resolución, ¿sí? Entonces, en ese paciente que empieza a mejorar, es en el paciente donde yo empiezo a sospechar que puedo empezar el destete, ¿está? Después vamos a valorar los aspectos neurológicos, habíamos dicho el nivel de conciencia, lo puedo tener alterado por los fármacos que empleo, ¿sí? Para dormirlo, o por algún tipo de lesión en particular que haya sufrido el paciente. El segundo aspecto es el aspecto hemodinámico. Tengo que tener al paciente estable desde el punto de vista hemodinámico, no puede haber hipotensión significativa. Si el paciente está con situaciones ideales, sería que el paciente no esté con requerimiento de drogas vasoactivas, pero se puede iniciar el proceso de destete en pacientes que tengan drogas vasoactivas a bajas dosis o incluso que estén en descenso, ¿sí? Que un paciente tenga menor requerimiento de drogas vasoactivas para mantener la presión arterial, también nos da, o está un poco en línea con esto, ¿sí? Nos está demostrando que el paciente está mejorando, ¿sí? Está revirtiendo su cuadro agudo. Entonces nosotros también podemos iniciar ahí el destete. En cuanto al aspecto infectológico, lo tenemos que tener afebril y no podemos pensar en destetar a un paciente que está con una reinfección o una sobreinfección, que está con glóbulos altos, blancos altos, fiebre, sí, eso nos está hablando de que hay algo que el paciente todavía no resolvió y nosotros no podemos pensar en sacar el respirador a ese paciente. Después necesitamos estabilidad de pH, hemoglobina, y en cuanto al intercambio gaseoso necesitamos que el paciente cumpla con estos parámetros. Saturación mayor de 90%, estos parámetros son por ahí un poquito más flexibles en pacientes con patologías más crónicas como el EPOC, y este parámetro, la PAFI, no sé si en algún momento ya hablaron
díganme si en algún momento les mencionaron la PAFI, es un índice de oxigenación donde se relaciona la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, que asumo que en la clase pasada vieron algo de fracción inspirada y de modos ventilatorios. Bueno, este índice es un índice muy útil, lo usamos un montón en cuanto a la oxigenación del paciente, ¿sí? Entonces relacionamos la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada que seteamos nosotros en el respirador, ¿sí? Necesitamos, para pensar en el destete, que ese valor supere o esté cercano a los 200, ¿tá? Necesitamos que la fracción inspirada de oxígeno que esté programada sea menor de 60, menos de 50 según algunos autores, y que la presión positiva al final de la expiración, que seguramente también lo hablaron en la clase pasada, sea menor a 8. Y después necesitamos que todos estos aspectos en cuanto a la demanda ventilatoria también estén controlados, y habíamos hablado hoy cuando mencionábamos el tema de las cargas, ¿sí?, que se imponen al músculo. Tenemos el aumento de la demanda ventilatoria por un cuadro febril, por ejemplo, por escalofríos, por acidosis, o por cuadros de agitación o excitación psicomotriz, ¿sí? Este paciente, si nosotros tenemos un paciente con este cuadro de excitación que genera mucha demanda ventilatoria, y todavía tenemos un proceso infeccioso dando vuelta, no tenemos el paciente apto o en condiciones para destetar, ¿sí? Nosotros necesitamos que todos estos aspectos estén en línea para poder pensar en iniciar el destete. Eso es en cuanto al primer paso, ¿sí? Habíamos dicho entonces que nuestra estrategia es de 2 pasos. En la primera, evaluamos al paciente, vamos bedside, nos paramos enfrente de la cabecera del paciente, vemos cómo está, vemos si tiene drogas de sedación, si tiene drogas vasoactivas, si está febril, si está adaptado, si está agitado, vemos los laboratorios, y si estos laboratorios cumplen con toda esta serie de requisitos. Si quizás el paciente lo cumple, pasamos a un segundo paso, que es el paso de la prueba de ventilación espontánea, ¿sí?, que es el estadio 4, según el proceso que habíamos visto inicialmente. Y en este segundo paso, donde yo ya tengo claro que el paciente está apto para ventilar de forma espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vi estable, porque vi que mejoró, porque vi que no tiene fiebre, porque vi que el intercambio gaseoso está bien, lo tengo sin sedación, está despierto, está colaborador. Entonces, el primer paso ya lo tengo controlado, ¿sí? Mi paciente puede hacer una prueba de ventilación espontánea. Entonces ahora, en este segundo paso, lo que hacemos es objetivar si realmente ese pacientito tan lindo tiene las condiciones para respirar de forma espontánea, ¿sí? Y en esta etapa es donde vamos a hablar de los métodos que tenemos para interrumpir la ventilación mecánica, de cuáles son los signos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta prueba, y muy por arriba de predictores de tolerancia a la prueba. ¿Alguna duda hasta acá? Sergio. ¿Ninguna? Buenos días, licenciada. Yo tenía una duda. Sí. Hace un par de prácticos un profesor nos había preguntado acerca de, con respecto a las vías aéreas artificiales, que era competencia en el rol del kinesiólogo. Mi pregunta es, por ejemplo, aparte de todo lo que nos viene comentando que manejamos, hoy, por ejemplo, en el hospital de agudos, ¿un kinesiólogo intuba? Bueno, ese es un tema que ahora con esto de la pandemia se habló bastante. La intubación no está dentro de las competencias del kinesiólogo. Por suerte en Argentina está la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que hace muchas publicaciones, y hizo el año pasado, creo, una publicación donde describe bien el rol y las competencias del kinesiólogo intensivista. La intubación hasta el día de hoy, de forma legal, no es competencia del kinesiólogo. Es cierto que hay muchos kinesiólogos que intuban, y eso también ya depende mucho de los servicios donde uno se desempeña, ¿sí? El servicio de terapia intensiva de nuestro hospital, hay médicos que intuban muy bien, ¿sí? Y después, lamentablemente,
no sé, por ahí si está también decirlo, pero hay servicios donde el médico quizás no es tan avisado en el procedimiento, entonces se puede complicar, ¿sí? Hoy habíamos visto en uno de los riesgos del retiro anticipado era la dificultad de restablecer la vía aérea artificial, y en ese caso alguien tiene que intubar, ¿sí? Siempre es así. Por ejemplo, en los sanatorios, fuera acá en la ciudad de Posadas, los sanatorios, incluso hay enfermeros que intuban, hay kinesiólogos también en la guardia de nuestro hospital, hay kinesiólogos que intuban, y son situaciones de urgencia donde si el médico a cargo no puede hacer, hay alguien que tiene que restablecer la vía aérea artificial, porque si no el paciente tiene riesgo de morirse, ¿sí? Tiene riesgo de entrar en paro respiratorio y no poder acceder a la vía aérea. También hay otros dispositivos que los puede usar cualquiera, ¿sí? Un enfermero, un kinesiólogo o incluso un médico que no esté tan entrenado en el procedimiento, como ser máscaras laringeas, que nos permiten brindar ventilación, son dispositivos muy fáciles de usar, de colocar, y nos permite acceder a la vía aérea del paciente, brindar ventilación, asegurarnos que el paciente respire hasta que pueda llegar un experto y realmente acceder de forma más invasiva a la vía aérea. Pero hasta el día de hoy no es competencia legal del kinesiólogo. Gracias. ¿Algo más? Alguien también creo que había hablado, ¿no? Nada más, seguimos. En chat no me fijé. Ahí cuando se corte, sí, te mando de vuelta a la invitación. Un minuto, listo. Un minutito, Listo, esperaba sí. nomás. Yo tengo Dale, ese artículo, unos artículos de competencias. de la competencia, así que se lo voy a compartir ahora, digamos, en la plataforma o en el Face. Está bueno porque también después se mezcla por ahí en la terapia y sobre todo con enfermería, que ya nos tiene medio de mucamos después, ¿viste? Quiere que hagamos de todo y en realidad hay cosas que ya les compete más al enfermero que al kinesiólogo, entonces ahí hay un gris en el trabajo interdisciplinario, hay muchas cosas que